Faltas administrativas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, análisis de faltas graves y no graves, propuestas de reforma y conclusiones es lo que vamos a hablar en este video. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 2, fracción 2, establece las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos. En el artículo 3, en varias fracciones, como la 14, que nos habla de las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves, así como las faltas de particulares. En el párrafo 15 nos habla de la falta administrativa no grave, que son las faltas administrativas de los servidores públicos en los términos de la presente ley, cuya sanción corresponde a las secretarías y a los órganos internos de control. En la fracción 16 nos habla de la falta administrativa grave. Las faltas administrativas de los servidores públicos catalogadas como graves en los términos de la presente ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas. En el párrafo 17, las faltas de los particulares. Los principios aplicables a las y los servidores públicos deben observar los siguientes principios en el ejercicio de su empleo o cargo o comisión, que serían la disciplina, la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la integridad, la rendición de cuentas, la eficacia, la eficiencia. Una introducción que vamos a hacer acerca de este video es la siguiente. La gestión pública eficiente y ética es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana, promover la transparencia y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen al servicio público. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente desde el 2016 y en la cual la última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2025, emerge como un acto normativo para regular la actuación de los servidores públicos y definir las conductas que constituyen responsabilidades, así como las sanciones aplicables. Sin embargo, su aplicación ha generado debates sobre las conductas consideradas como faltas graves y no graves, así como sobre si la legislación actual contempla adecuadamente los abusos en el ejercicio del cargo. En este debate analizaremos el marco legal, las conductas que se consideran faltas graves y no graves. Se propondré unas reformas para fortalecer la regulación y se justificará la necesidad de modernizar el sistema de responsabilidades administrativas en México. El desarrollo de los argumentos es que la Ley de Responsabilidades Administrativas establece un catálogo de conductas que los servidores públicos deben evitar, diferenciando claramente entre las faltas graves y las no graves. Las faltas graves se consideran conductas con dolo y lesionan directamente al patrimonio público,
afectan la moralidad administrativa o representan una vulneración severa de los principios constitucionales. Entre ellas destacan actos de corrupción, cohecho, peculado, desvío de recursos, utilizar indebidamente información privilegiada, abuso de funciones, que híjole, esa es la más que la más que se hace. La actuación bajo conflicto de intereses, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto, el encubrimiento, el desacato, todo esto plasmado en los artículos del 52 al 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La gravedad de estas conductas radica en su impacto socioeconómico y en la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones. Y las sanciones a las faltas graves, según el artículo 78, es la suspensión del empleo, la destitución, una sanción económica y una inhabilitación, por lo cual me parece pues como muy simple estas sanciones a estas faltas. Las faltas no graves mencionadas en el artículo 49 son actos u omisiones que incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes, como número 1, cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a las demás personas, servidoras públicas, como a las particulares, cosa que pues realmente no existe según mi punto de vista, con los que se llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades y los de conducta. Como punto 2, denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 93 de esta ley. En el punto 3, atender las instrucciones de sus superiores. En el punto 4, presentar en tiempo las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. En el punto 5, registrar, integrar y custodiar la documentación e información que por razón de su cargo tengan bajo su responsabilidad. En el punto 6, supervisar que las personas servidoras públicas sujetas a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo. En el punto 7, rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones. En el punto 8, colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. En el punto 9, cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes. En el punto 10, perjuicio de la obligación anterior previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas. Las sanciones a las faltas no graves según el artículo 75, como punto 1, es la amonestación pública o privada. Punto 2, la suspensión del empleo o cargo o comisión. Punto 3, la destitución de su empleo, cargo o comisión. Y como punto 4, la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones. Como ven, pues casi son muy semejantes las sanciones en las faltas graves y las no graves. No obstante, uno de los principales desafíos de la ley es la percepción de que las
sanciones para las faltas no graves no son lo suficientemente disuasorias y que en ciertos casos incluso las faltas graves no siempre son sancionadas, pues que casi siempre pasa así, de forma efectiva. Además, la ley actual en grupos aspectos carece de mecanismos adecuados para la prevención, la supervisión efectiva y la protección de denunciantes, lo que limita su eficiencia en la lucha contra la corrupción y la mala conducta. Y pues bueno, la supervisión efectiva hacia las autoridades administrativas pues es casi nula. Mi propuesta de reformas y justificación sería, como primer lugar, para fortalecer el sistema de responsabilidades. Resulta imprescindible proponer reformas que refuercen la detección, sanción y prevención de ambas clases de falta. Y sobre todo en las sanciones, pues ser un poco más estrictos y ampliar, modificar más las sanciones, que sean más efectivas y de mayor pues sanción para los servidores públicos, porque pues de nada sirve esto. Actualizar el catálogo de faltas graves, incluyendo conductas relacionadas con delitos cibernéticos, financiamiento ilícito y actos de corrupción, que en la práctica no siempre son considerados como tales bajo la legislación vigente. En segundo lugar, se recomienda establecer sanciones más proporcionales y efectivas, con énfasis en la recuperación patrimonial y la inhabilitación definitiva en los casos más graves, además de mecanismos claros para garantizar la protección de quienes denuncian irregularidades sin temor a represalias. Y además, pues cuando se denuncia irregularidades a un servidor público, regularmente no se hace absolutamente nada, a pesar de que en algunas dependencias hay asuntos internos, pero pues son los mismos y los protegen. Debería haber unas sanciones pues más estrictas. Asimismo, es fundamental fortalecer los mecanismos de supervisión y control, cosa que pues no existe realmente. Debería de haber una supervisión más estricta o más personal para supervisión y control, pero pues si lo existe, pues no hace sus funciones como tal. Y pues también sería como auditorías permanentes, plataformas digitales para identificar conductas indebidas en tiempo real, la capacitación constante de los servidores públicos en principios éticos y responsabilidad también contribuirá a una cultura de integridad. Finalmente, se justifican estas reformas en la necesidad de impulsar un sistema que priorice la prevención y la sanción efectiva de las conductas indebidas, garantizando que la ley sea una herramienta real para erradicar la corrupción, fortalecer la ética pública y mejorar la gestión administrativa en México. La actualización del marco normativo y su correcta implementación son pasos indispensables para lograr estos objetivos. Y bueno, pues como conclusiones, digo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México representa un avance importante en la regulación del comportamiento de los servidores públicos. Sin embargo, pues creo que nunca se aplique. Nunca se aplique. Y para que sea verdaderamente efectiva es necesario fortalecer sus disposiciones, ampliar el catálogo de conductas sancionables, ampliar las sanciones, implementar sanciones proporcionales y aumentar los mecanismos de supervisión y protección, como asuntos internos, como Contraloría General, en fin. La diferenciación entre faltas graves y no graves debe mantenerse, pero con ciertos criterios claros y sanciones que disuadan la mala conducta y promuevan la ética en la función pública. Solo mediante reformas pertinentes
y adecuadas a su aplicación, se podrá avanzar hacia un Estado más transparente, justo y responsable en beneficio de toda la sociedad mexicana. Y bueno, pues aquí el hilo se rompe por lo más delgado, y lo más delgado pues somos nosotros como sociedad. Y regularmente los servidores públicos, los servidores administrativos, pues casi siempre son intocables, y cuando cometen faltas graves nunca hay un correctivo ni una sanción efectiva. Pero bueno, eso es todo por mi opinión. Gracias.